Ahora el encuentro con el doctor Alberto Scavarelli, el encuentro semanal, va a hablar de números necesarios y concretos, porque obviamente tenemos que saber en qué lugar nos encontramos, lo mismo que con Miguel Fernández Galeano, y cuáles son las oportunidades que tiene Uruguay desde el punto de partida. Así que, muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Qué alegría estar en contacto. Bueno, realmente este mayo se está portando muy bien, aunque nos ha quedado ahí un poquito más de frío, pero bueno. Primero que nada, dejar un fortísimo abrazo a este uruguayo excepcional, que es Danilo Astori, que está pasando por este tema de salud y que seguramente, si Dios quiere, va a andar todo muy bien, pero además el reconocimiento que él ya ha tenido tantos, es un individuo cargado de laureles, pero el reconocimiento que siente el deber modesta y humildemente de hacer de alguien que he visto gobernar durante tantos años y de los dos lados de la vereda, porque lo vi siendo parte del gobierno de Tabaré Vázquez, para mi honor, y lo vi siendo legislador por el Partido Colorado, siendo viceministro o prosecretario de la presidencia con Sanguinetti, y siempre esa voz seria, ponderada, esa cercanía con Sereñi que él y Tabaré han tenido, y que sin duda generó una convicción, una mezcla de personalidades que es la explicación de gran parte de este Uruguay que disfrutamos y que un poco por deportes, un poco por perfil, un poco por la inconformidad, que siempre es bueno porque la inconformidad es madre de las superaciones, cuando no es madre de las depresiones, pero bueno, tomémosla por el lado bueno. Sin duda que en la construcción del Uruguay moderno ha tenido y tiene y tendrá un rol fundamental, una economía modélica en la región y en el mundo, un individuo que junto con el presidente Vázquez tomaron la decisión de cancelar la deuda con el Fondo Monetario. Eso la gente no se da cuenta, y eso que hoy yo estoy pidiendo que le pidan plata al Fondo Monetario y al Banco Mundial, porque no es de ellos en realidad, son fondos frescos, cero que tasa de interés, con destino a superar la crisis, para prestarle a las empresas, para darle a la gente que necesita. Pero hay que recordar que cuando ingresa el gobierno de Tabaré Vázquez, con él allí manejando los hilos de la economía del país, como tantos años por suerte y tantos vendrán, se cancela la deuda con el Fondo Monetario. Mira, es difícil, salvo para algún memorioso y que además tuviera cercanía con lo que era la gestión pública, imaginar lo que era la llegada de las misiones. El Fondo Monetario es como un club de las que Uruguay forma parte, del que Uruguay forma parte. Por lo tanto, siempre viene una misión del Fondo Monetario, aunque uno no haya pedido nada prestado, como es el caso de Uruguay, que hasta el momento no ha pedido nada, los últimos 15 años, y lo que va de esto, porque los 400 millones que han venido tienen otra fuente, y un crédito contingente que le había dejado pronto el gobierno de Vázquez. Pero a lo que voy es que en el anecdotario que uno recuerda, cuando Uruguay debía en el Fondo Monetario, llegaba una misión del Fondo Monetario a verificar, porque además es como un allanamiento, ¿verdad? Se meten en todo porque tienen derecho, porque son acreedores, por eso fijan o promueven políticas, en fin. La Tesorería General de la Nación, que es como el dueño de la carrera, iba a decir el monedero, pero era el tiempo de mi mamá, es como el dueño de la caja del país, es el que tiene el efectivo para pagar, por decir de algún modo, aunque sea electrónico. Hoy, bueno, el Tesorero General de la Nación no pagaba las deudas que proveedores y todo el mundo sabía, eran las reglas de juego, porque venía la misión y no era lo mismo tener un crédito en deuda para pagar que tener la plata en caja. Entonces había que, entre otros factores, mostrar que había dinero en caja,
Y bueno, y ni bien se iba, yo creo que cuando estaban subiendo aquella escalera de hierro que teníamos para subir a los aviones, que la gente también olvidaba, ya subíamos acompañándolos con un paraguas cuando llovía. No, era dramático, pero bueno, en fin, es otra historia. Y el hecho con que tampoco, digo, es un mérito que ha sido compartido, porque han sido varios gobiernos los que han participado, pero me refiero a el cambio formidable que el país ha tenido en esa imagen del inversor que llega a una manga como en cualquier aeropuerto del mundo y no baja una escalerita con uno que lo espera con un paraguas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que ese cambio histórico de dejar el Fondo Monetario fue una decisión brutal, que además hay algo que se llama la consolidación de la deuda, que es un instrumento por el cual cuando los países recaudan dinero colocando deuda pública, emiten bonos del tesoro, letras de tesorería y se hacen esas licitaciones inversas, el que cobra menos interés a él es que se le dan los bonos y el individuo da la plata. Este proceso está pasando ahora en Europa, donde un día tendremos que hablar. Y tendremos que hablar de tantas cosas, Cris, pero ahí por este lado, lo que se hizo fue obtener dinero fresco de otras fuentes, incluso de fondos de inversión. Yo siempre pongo un ejemplo, los bomberos de Utah, yo qué sé, el fondo de retiro de muchos países que van invirtiendo canastas de monedas en distintos países, y nos permitió cancelar a cero la deuda con el Fondo Monetario. Y bueno, y las visitas que tuvimos después fueron visitas de tomar ideas de cómo estaba el país, como puede ser un poco más que una calificadora de riesgo, pero no más que... Bueno, en definitiva, el saludo enorme para ese enorme uruguayo, que realmente uno aprecia mucho. Yo no puedo decir que soy un amigo personal, porque la amistad es una palabra muy grande, pero tengo una relación con él de décadas y un respeto recíproco, pero sobre todo de mi parte enorme. Recuerdo que en una ley de presupuesto, creo que fue hace muchos años, yo tengo guardado un librito del que él es coautor sobre economía, hecho en papel poco mejor que el de diario, que es del año 71, me acuerdo. Entonces, estábamos en una discusión de un artículo del presupuesto y bueno, felizmente coincidimos y se modificó la dirección que yo quería, pero una cosa menor. Y bueno, lo reconoció con esa caballerosidad que él siempre tiene, ¿no? Y bueno, y después, en determinado momento yo hice mención al librito. Es un librillo, en realidad, que lo había comprado en la Feria de Titán Narvaja, me acuerdo yo. Y me dice, pero yo pensé que había comprado todos los ejemplares, ¿no? Pasamos juntos la crisis del 2002. Me refiero juntos porque estábamos sentados y tuvimos, yo estaba en la Comisión de Presupuesto y Hacienda Integrado, aquellas noches brutales con la bancada del frente reunida en un salón enfrente, y en la sala aquí, en la 17, en la sala 27 de anexo, sí. Él rindiendo cuentos ahí, al mismo tiempo en la sala 15, él presidiendo la comisión integrada. No quiero aparecer haciendo un homenaje, porque no es la palabra, porque va a salir muy bien de esto, pero ojalá que él pudiera escucharlo, porque se trata de que en estos momentos de que todo está puesto en tela de juicio por deporte, bueno, se sepa que es un hombre de una enorme credibilidad y prestigio internacional, y que el Uruguay moderno no sería fácil de imaginar sin la presencia de él, que además tuvo algo que decía Luis Valle. A mí me lo contó alguien que estaba muy cerca de Luis Valle, y que tiene que ver en definitiva con lo que hizo él, con lo que hizo Fellini. Dice que Luis Valle va promoviendo a determinadas personas que después fueron legisladores y políticos de primer nivel. Y alguien le advirtió respecto de uno de esos promovidos negativamente. Y dice que Luis Valle dijo que el liderazgo tiene el compromiso de lanzar globos al cielo, y que algunos se desviarán, otros se romperán, pero alguno va a llegar. Pero el deber del liderazgo es generar una corriente en materia de pensamiento y de filosofía. Bueno, Danilo tiene esa enorme característica, ha formado una generación
de estilo de manejo de lo económico. Hay infinidad de nombres que no quiero dar para no olvidarme, pero todos los tenemos ahí en la punta de la lengua. Esto es lo que quiero hacer, es simplemente las cosas que hay que hacer en vida cuando todavía tiene mucho futuro por delante. Si Dios quiere, en 80 jóvenes años, por lo tanto está muy bien cuidado. Y bueno, está con esa neumonía que esperemos que salga muy rápido y que veremos si está a la moda con el corona o no, pero todos estamos seguros que va a poner todo lo que hay que poner para salir de esa situación. Y hablando de números, y tú me interrumpes cuando quieres, para eso eres la dueña No, de los nada, minutos. solo agregar, Alberto, que Danilo es un hombre de enorme fortaleza, que ha luchado toda su vida, por lo Sí, señor. tanto, toda la confianza de que se recupere pronto y bueno, lo volvamos a tener en la lucha diaria. Sí, y sobre todo esa ponderación. Yo pocas veces hemos tenido diálogos de esos que se tienen con la gente que uno convive de algún modo, ¿no? Y nunca lo escuché en una voz crítica soez contra nadie. Es decir, por supuesto que diferencia de opinión, tengo mi público acá que son mis perros, son los más hinchas que tengo, y bueno, es un individuo que nunca lo escuché puesto enardecido contra nadie, ¿no? Es decir, eso que tienen los grandes, que es muy importante, que ayuda tanto a salir adelante. Pero esto me lleva a pensar en los números y me lleva a algunos titulares que he visto en la prensa. Es muy importante en la vida política la aparición de figuras nuevas, de figuras jóvenes o no, pero figuras nuevas. En política más que da, se tiene tiempo transcurrido, ¿verdad? Es como la locomotora en las vías, ¿no? Puede ser recién salida de fábrica, puede ser importada y puesta, que viene usada de otro lado. Pero me preocupa mucho, está en relación al MIDES de algún modo, pero va mucho más lejos que lo del MIDES. Que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer, Olivera ha explicado, todo esto está documentado, bueno, pero es otra historia, ¿no? Me voy a referir a eso, sino que me voy a referir a algunos comentarios de gente importante que se han hecho sobre la validez de los números oficiales de Uruguay. Mira, cuando hasta hace pocos meses yo dirigía a la Oficina de Salud Civil y iba al Parlamento, y presentábamos esos informes de 1100 y pico de páginas con, no quiero hacer autoalabanza porque era el trabajo de toda una oficina, un equipo que se tomó esto como propio y seguro que lo va a seguir haciendo en la nueva gestión. Llevábamos información que nunca hubo en el país, nunca. Desde el número de funcionarios exacto, porque por primera vez por su delegación, hasta los detalles de cuánto hacían, dónde estaban, qué pasaba, es decir, una cosa milimétrica. Y alguna vez alguien en la pasión, en la tontería, o en la desubicación, o en la mala información, desde la buena o la mala fe, no puedo adivinar intenciones, aunque creo saberlo. En el medio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, integrada tanto en senadores como en diputados, se ponían en tela de juicio los números. Uno decía, son 273.728, salía uno decir no porque... Y hemos llevado los números por primera vez de las sociedades anónimas y de las empresas que tiene el Estado, los entes autónomos, la UTE, la ANTEL, entre tantas, y los organismos como la Coordinación para el Desarrollo, en fin, todos los organismos que antes no aparecían cuántos funcionarios había. Bueno, por primera vez pusimos hasta los empleados de las sociedades anónimas de Estado. Y algunos discutían sobre los números, o no es que dieran mejores números, sino mejor aportados, sino que simplemente opinaban sobre que esos números no eran correctos. Y yo me acuerdo que decidí hacer una trinchera para que de ahí no pasara. ¿Y por qué? No solo porque teníamos razón. Me aburrí de invitarlos a esos legisladores o a sus técnicos que contrataran a una empresa, que hicieran lo que quisieran y vinieran a Servicio Civil a ver los números y cómo se construían por profesionales de primerísimo nivel.
para discutir con fundamentos, y bueno, nunca fueron, nunca fue nadie. Pero a lo que voy es que a veces nos olvidamos que Uruguay ha tenido la enorme, y tiene la enorme, ¿cómo puedo calificar? La excepcionalidad de que sin ser Estados Unidos, Europa, emite deuda en moneda propia en unidades indexadas. A ver si nos explicamos. Los países reciben dinero de muchas fuentes, de sus impuestos, en fin, de todas las actividades que generan rentas, como las empresas del Estado con su superávit, que el año pasado fueron 400 y pico de millones de dólares. Esas tan denostadas empresas públicas le pusieron 400 millones de dólares en las arcas del Tesoro Nacional. En fin, digo, muchas fuentes. Entre esas fuentes está lo que hablábamos. El Estado dice, voy a necesitar dinero, entonces no voy a pagar más impuestos, lo que voy a hacer es colocar deuda uruguaya. ¿Y cuánto preciso? Y precisas 800 millones, muy bien. Vamos a cubrirnos con 800 millones, hacemos, autorizado legalmente, una emisión de bonos o letras de tesorería por 800 millones, y el Banco Central anuncia al mundo que Uruguay tiene a la venta 800 millones de dólares. Pero en lugar de ser en dólares, Uruguay ha colocado como un 60%, si no me acuerdo mal, pero el número no le hace, un enorme porcentaje de su deuda, de esos 800 millones de dólares, que en lugar de estar en dólares, están en unidades indexadas, es decir, lo pagamos en pesos indexados por la inflación. Y han venido del mundo, y pedimos 800 y nos ofrecen, en la licitación se presentan para ofrecer 2.000, 3.000 millones de dólares. Es decir, hay más oferta que lo que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros el país cuando emite, digo, ¿verdad?, estos documentos. Y bueno, y se le dan se toma el dinero y se le dan las bonos o las letras a los que nos cobran menos interés. Bueno, la gente parece olvidar, y los operadores políticos de alto nivel parecen olvidar, que si ponemos en tela de juicio la calidad de la información de los números uruguayos, que haya tenido que salir a defenderse, la validez de los informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del INE, que es el mismo que determina el monto de la inflación, que es el mismo que utiliza el Banco Central para las unidades indexadas, que es el mismo con el que se le devuelve el dinero a la gente de Europa, de Estados Unidos, de la China, de los que han venido a comprar deuda uruguaya, es de una irresponsabilidad que realmente me perturba, me preocupa, porque por suerte el actual director del INE, del gobierno del doctor Lacalle, a quien no conozco, pero que aprendí a valorar en estas pocas horas, salió con una firmeza profesional y una claridad a defender la seriedad de esos números, porque no hay derecho a que se juegue con el crédito de los uruguayos, con el prestigio del Uruguay. Acuérdense ustedes lo que pasó en la Argentina, cuando se perdió la confianza en lo que vendría a ser su estadística y censos, ¿no? Fue la debacle, porque bueno, fue el paso previo al default, porque se veía que los números que estaba dando Argentina eran todos números artificiales. Bueno, en Uruguay no pasa eso. Felicito, y no tengo tal nombre, no tengo nada conmigo, pero el actual director de estadística que salió, el designado por el doctor Lacalle ahora, el presidente Lacalle, que salió con firmeza, con claridad, a decirle a quien quisiera oír que los números que daba el Instituto de Estadística eran números profesionales y serios. Es un tema que quería comentar porque realmente me tiene muy pero muy preocupado, ¿no? Y es un tema que obviamente preocupa desde el punto de vista de, como tú decías, ¿no? Cuando se pierde la credibilidad, en definitiva, no queda nada, ¿no? Y se empieza a descreer de todo. Y sí, porque además esto es tan dramáticamente complejo y simple al mismo tiempo, ¿no? Es decir, los capitales en el mundo para invertir, esto que yo decía, los bomberos de Utah, ¿no? Por poner un ejemplo ridículo, cualquiera. Son fondos de pensión, las propias AFAP del exterior. Los individuos tienen el dinero que va ahorrando todos los meses la gente para cobrar cuando se jubile, ¿verdad? Ese dinero, que es parecido a lo que hace la AFAP acá,
se colocan en distintas formas, no se colocan en un país solo, o sea, hacen distintas canastas con distintos riesgos, y para eso están las benditas y malditas calificadoras de riesgo, ¿verdad? Que también algo habrá que hablar de ellas. Y sobre todo de su metodología, que es algo que no se habla mucho de eso. Y bueno, y entonces los que manejan, los que tienen ese dinero, los que del fondo de los bomberos de Utah, no es que haya un bombero que se ocupe de eso, ni el contador de los bomberos, es un banco, es un broker que maneja capitales, y sale por el mundo a buscar, y dice, mira, están estos acá, en Uruguay, mira, 800 millones de dólares indexadas, a ver los datos, es un país serio, evitó caer en default, tiene un sistema político consolidado, los informes son todos positivos, tiene buen grado inversor. Uruguay cayó en default muchas veces a lo largo de la historia, pero no eran los default de ahora, digo, ¿no? Entonces, default es decir, no puedo pagar, denme a plazo, eso me refiero. Entonces, cuando salvamos el grande del 2002, bueno, en definitiva, también tuvo ese efecto, y ahí el juego de lo político, uno diciendo que sí, otros que no, fue de una utilidad formidable, pero también es otra historia. Lo que voy es cuando alguien está buscando en qué país invertir, esas entidades, esas empresas que se dedican al broker de capitales, al movimiento, bueno, miran todas estas cosas. Ahora, si hay un cable en una noticia, un titular de 10 centímetros, los números no están bien, bueno, evidentemente que nos están llevando con el poncho, y eso se paga con lo único que se paga el riesgo, que es con mayor interés, que pagamos todos los uruguayos. En una palabra, la ley que regula los intereses usurarios en el Uruguay, tiene muchos años, establece tasas en iguales condiciones de riesgo, ¿verdad? Es decir, si yo presto dinero en la puerta de un casino, que sé que tengo un alto porcentaje de que nadie me va a pagar lo que estoy prestando a las 3 de la mañana, la tasa de interés es mucho más alta que si la presto en un banco con una hipoteca, ¿verdad? Bueno, el mundo es igual. Si el país no tiene seriedad, seguramente van a poner igual un poquito de plata, pero en lugar de cobrarnos una tasa de interés de las más bajas del mundo, que son las que por suerte Uruguay está pudiendo colocar su deuda, es decir, tenemos que pagar menos, bueno, seguramente como hay un mayor riesgo, van a cobrarnos un interés más alto, y eso lo vamos a terminar pagando todos los uruguayos. Así que yo hago una modestísima exhortación a que seamos muy cuidadosos con el capital de todos, porque el prestigio no es de un gobierno, no es de una persona. Quien quiera hacer carrera política me parece muy bien, pero hay que acordarse que solo se construye desde la solidez de la buena fe y del buen prestigio. El estar todos los días frente a una cámara no da garantía de crecimiento, de credibilidad. Y la gente lo que también busca es la seriedad. Por eso alguna gente joven que está haciendo su carrera política y se le ve con condiciones, bueno, que sea moderado, que se informe bien, que piense en todos los horizontes, que tenga quien hablar para que le muestre la totalidad de la película, porque el cuadro es mucho más grande que el marco donde está enmarcado. Y bueno, viene bien decir que también miren para los países vecinos, porque ahí se han dado algunas comparaciones que son buenas de mirar, ¿no? En esto que tú estás diciendo, de la credibilidad, de las garantías, de una economía prolija, de ser un país que reúne todas las condiciones para ser confiable por estas horas. Somos una isla en la región y no es casualidad. Y bueno, y yo creo que eso tampoco hay un antídoto, ¿no? Hay que cuidarlo, es un patrimonio que hay que cuidarlo. No es una estatua de granito inalterable, ¿no? Es algo que, como tantas cosas de la vida, hay que cultivarlas todos los días, cuidarlas, hacerlas auténticas, hacer lo que se hizo, y vamos a hablar de otro gobierno. Cuando apareció la aftosa, Jorge Valle dijo, acá hay aftosa, chao, se acabó la historia. Y fue el comienzo de la solución del problema. Argentina escondió el tema, nos metió a nosotros en un lío infinito, y bueno, y estuvo años sin poderle vender un gramo de nada a nadie. En una palabra,
esa técnica de Tabaré Vázquez, de decir las cosas con frontalidad. Y un día decirle a la gente, mire, estoy enfermo, ¿vio? Y me voy a tratar acá, y me van a tratar mis médicos. En una palabra, la franqueza comunicacional de tal verdad comprobable es un capital gigantesco, es un patrimonio maravilloso y es una virtud enorme que el país tiene. Y yo que recorro tanto por allí, afuera, he disfrutado de rebote de ese prestigio del país que nos ha permitido de pronto presidir tantas cosas que para un país como Uruguay podría parecer excepcional, pero es justamente porque Uruguay es como es. Ese sentido del cuidado, ese sentido de no caer en el absurdo, de no caer en la mentira, esas son las cosas muy importantes que debemos cuidar. Y sobre todo, no voy a dar nombres porque, insisto, no construyo nada, pero estoy viendo salir demasiado a la prensa a algunos gobernantes, por decir de algún modo, o administradores, poniendo en tela de juicio muchas cosas. Bueno, si hay algo que está mal, denúncielo, investíguelo, ahora vaya por donde tenga que ir, y cuando tenga los datos haga lo que tiene que hacer. Ahora, estar todo el día sobre qué estoy buscando y qué estoy viendo, bueno, eso ni cuando se busca petróleo es buena cosa. Alberto, qué claro fuiste. Un abrazo enorme por hoy y hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes y a cuidarnos mucho. Un abrazo enorme. Es para ti también y para todos ustedes. Damos la información clara,